Damos comienzo a la sesión de hoy y tenemos con nosotros al grupo 4 que está a trozos y él nos contará. Cuando queráis, empieza el tiempo. Hola, me llamo Alberto Sancho y este es Pedro y vamos a hablaros sobre... esto no va. ¿Dónde tengo que apuntar? A ningún sitio. Ahora. Vale. Y vamos a hablaros sobre los sustitutos para el agua, en concreto del agua que no moja, que os lo voy a comentar yo, el hielo instantáneo, Pedro, y el hielo seco también. El agua que no moja es el producto así bautizado, aunque realmente no es agua, sino que su nombre es el Novec 1230 y fue presentado por la empresa 3M para la solución antiincendios, aunque ya fue inventado anteriormente por el ejército americano. Y se trata de un agente líquido con apariencia de agua que resulta frío al tacto y se seca 50 veces más rápido y no es para nada dañino para el ser humano ni en el contacto con la piel, ni con los ojos, ni siquiera al digerirlo un poco, tampoco en exceso. Y no humedece los objetos que toca, ninguno, ni los electrónicos, aunque estén encendidos. Nuestra prueba fue comprarnos un vasito de esto y meter un iPod encendido y funcionaba perfectamente, tocarlo y cuando sacabas los dedos se veía perfectamente que estaba seco y eso es todo. Su nombre químico es la fluorocetona y se trata de un gas almacenado en forma líquida que sirve para extinguir los incendios, es su principal función. Y nada más que decir que es amigable con el medio ambiente y lo de que no es tóxico. Su uso principalmente es para la extinción de los incendios y estos incendios, el fuego se sustenta sobre tres factores, el calor, el combustible y el oxígeno. Lo que hace el Novec 1230 es anular la fuente de calor y así que no propagar la combustión y que se pare ahí. También una propiedad muy especial de este agente es que anula completamente o sea, actúa sobre la atmósfera durante unos minutos y queda totalmente anulado esta opción para, por ejemplo, la reignición del incendio, que no se podría reiniciar. Es un fluido muy cómodo de manejar y cargar, ya que no está en bombonas presurizadas, sino que se lleva en tanques y es más cómodo. Aunque en los sitios donde se usa también se puede usar con bombonas, pero conectadas directamente a los sistemas de aspersión de incendios. Su fórmula química es... Bueno, lo escribo. Su fórmula química es esta y simplemente es una acetona que está fluorada. Vale, entre sus propiedades he querido destacar que es muy poco contaminable y en comparación con el halón, que luego os comentaré un poco, la fluorocetona en 5 días se desaparece de la atmósfera, de la capa de ozono, que como ya sabéis es una capa que filtra los rayos del sol y poco a poco la están destruyendo muchas cosas, pues el Novec desaparecería en 5 días y el halón, por ejemplo, en 65 años. Y este es el sistema más cercano que tenemos para mejorar el medio ambiente. Luego también comentar un poco algunas propiedades.
como la densidad y eso, pero no lo veré. Y ahora comentaros un poco el gas salón, que es el producto químico que tienen por excelencia lo de apagar fuegos en oficinas y tal. Sobre todo el Novec 1230 está diseñado para campamentos militares con mucha información, con muchas bases de datos, para no dañar los sistemas operativos de ordenadores y las bases, y para sustituir a este sistema. Nada más. Bueno, ahora voy a hablaros del hielo seco, que bueno, eso es bastante conocido, es el CO2 en estado sólido, también se llama nieve carbónica porque se parece mucho a ella. Y pongo ahí menos 78 grados porque es quizá lo más importante que hay que decir sobre él, es la temperatura de sublimación. Es decir, para poder tener un estado sólido en realidad tiene que estar a menos de esta temperatura. Pero si nosotros lo compramos y lo metemos en un frigorífico, por ejemplo, se puede estropear todos los alimentos del frigorífico porque eso está a mucha menor temperatura. Pero aún así hay métodos de embalaje para que aguante. Fue descubierto en 1825 de una manera muy curiosa. Se observó que al quemar carbón, la ceniza de lo que quedaba tenía un peso mucho menor. Entonces, el gas que desaparecía se le llamó gas fijo y después se descubrió que era dióxido de carbono. Se sublima sin dejar ni rastro de humedad, por lo tanto también es muy útil para refrigeración de circuitos electrónicos, por ejemplo, ya que la humedad suele estropearlos, pero este no daría problema. Y lo más importante es que el potencial frigorífico es de 170 veces mayor que el del hielo. Y eso nos permite que cuando el volumen de lo que vamos a enfriar es crítico para el tamaño, nos permite con menor cantidad poder enfriar más. Algunos usos principales son, por ejemplo, para la vendimia, para la conservación, el cine, los efectos especiales, la mayoría del humo que se ve en películas se hace con esto, o por ejemplo en las discotecas, los cañones lo que echan es esto. Y luego refrigeración, bueno, esto también tiene un uso, se utiliza en todo el mundo realmente, porque cuando necesitamos un camión de congelación, por ejemplo, hay algunos que funcionan de esta manera. Y uno de los usos curiosos es, por ejemplo, para las bebidas. Si le echas un cubo de hielo seco, que eso es relativamente barato, empieza a echar humo por la diferencia de temperatura, pero no estropea la bebida. Entonces, una vez acaba de echar el humo, se puede tomar perfectamente. Y en bares, así un poco con clase, a veces utilizan esto. Y algún uso especial, por ejemplo, la limpieza criogénica, o lo que os decía antes, que es para enfriar aparatos electrónicos, para aumentar su rendimiento, ya que sabéis que al calentarse baja la potencia, acelerando la transmisión. Y luego, ahora os voy a hablar del hielo instantáneo, que, bueno, aquí podéis ver en esta foto que lo que pasa cuando entra en contacto, una vez está fría, es una disolución sobresaturada de acetato de sodio en agua. Y cuando se mete un rato en el frigorífico, esta disolución luego al entrar en contacto con agua o con la yema de un dedo se solidifica repentinamente. Bueno, nosotros creíamos que esta reacción serviría para sustituir al hielo en alguna propiedad, pero realmente no, porque es exotérmica, es decir, desprende mucho calor. Cuando vimos cómo era, dijimos, vale, no nos sirve en realidad porque desprende calor, pero luego encontramos alguna utilidad para esto. Bueno, aquí podéis ver un dibujo que se va echando agua y se queda, y al contacto con el aire se queda sólido. Y hay gente que se dedica a estas cosas. Y luego el uso principal son estas compresas térmicas. Supongo que alguno que habrá hecho deporte los habrá visto alguna vez. Son unas compresas que se tienen en un frigorífico y para una contractura muscular, por ejemplo, se les da como un golpe y se solidifican al instante y dan mucho calor a la zona en la que tienes el golpe. Y lo bueno de esto es que son reutilizables, porque esta reacción es reversible y esto, con volver a meter en el congelador o en la nevera otro tiempo, se puede volver a utilizar. Es
y es muy barato, no tiene coste ninguno. El acetato de sodio en realidad nosotros lo intentamos hacer con vinagre y bicarbonato, pero no fuimos capaces, pero bueno, con algo de tiempo se puede hacer. Y ya está. Muchas gracias. Y llega el turno de preguntas. Buenas, soy Andrés del grupo 32 y quería preguntar cuánto vale cada uno de los materiales que habéis expuesto. Pues el agua que no moja está en torno a los 15 euros un vasito, el que compramos. Para mí es un poco caro porque si se quiere usar para apagar un incendio no puedes estar usando eso. Pero es que no se usa para apagar incendios forestales, sino que se usa solo para pues, zonas como museos o algo así, que puedes dañar los cuadros con el halón, con el gas halón, y se usa este sustituto para... Y luego el hielo seco, por ejemplo, estuvimos mirando para comprarlo, pero no salía muy bien de precio, ya que un paquete pequeño, creo que eran 3 kilos, cuesta sobre 35 euros y luego no te dura, no tenemos métodos para guardarlo. Y el otro, el acetato de sodio, es barato, es algo que en cualquier laboratorio lo suele haber, y con agua eso un precio muy bajo, no te puedo decir una cifra exacta, pero no. Pero tú, ¿en qué grupo estás? Ya han terminado la presentación. No, ya está cumplido todo. Hola. Sí. Soy Sergio, del grupo 8, y has mencionado que el Novec era un gas, ¿verdad? Sí. ¿Pero a temperatura y presión ambiente es un líquido? Sí, sí, es un gas que está almacenado de forma líquida a temperatura ambiente, en una presión de 1 atmósfera aproximadamente, y está de forma líquida. Vale, gracias. Hola, Pedro del Grupo 21. Me gustaría preguntaros si habéis indagado un poco en el método de producción del Nova 1230. No hemos indagado mucho en ese método, sino solo decir que de las fábricas no se transporta en bombonas y poco más, sino en tanques. Es que como las cosas que suelen ser ambientalmente amigables, Sí. la producción suele ser bastante contaminante, solo por saberlo. Pues sí, pues no lo... Hola, soy Óscar del grupo 14. Quería saber en cuanto al agua que no moja, las propiedades y el punto de fusión y de solidificación es parecido al del agua normal. Sí, pues el punto de fusión es mucho más bajo y eso es debido a que no tiene enlaces de hidrógeno, porque con el agua pues eso hace que el calor específico suba mucho y es de en torno al 49-50%, 50 grados, que metimos un calentador dentro del agua, que es como un tubo de metal, y pusimos un termómetro y vimos que a esa temperatura ya... Y de congelación creo que estaba, no lo pudimos hacer, pero lo busqué y eso está en menos 108 grados de Vale, congelación. gracias. Soy Celia del grupo 17 y quería preguntar cuál es el punto de ebullición del agua seca. Sí, es lo que acabo de comentar, de Pero no era que, el de ebullición, no el de fusión. que es de 49 grados y que es mucho más bajo porque no tiene enlaces de hidrógeno y los puentes de hidrógeno... Podéis pasar por allí, que queda una última pregunta. Yo os voy haciendo una mientras tanto y es ¿qué parte de experimento y de originalidad que no sea trabajo bibliográfico nos habéis contado? Pues el experimento, aparte de pues que vimos que funcionaban las propiedades como meter el dedo y Pero eso no es un experimento. No, también lo pusimos, compramos una bombona de halón y lo probamos a rociar en una planta y vimos que con la planta, el halón, o sea, con el halón la planta se murió y con el Novec estaba Insisto, perfectamente. eso sigue sin ser un experimento, porque un experimento quiere cuantificar algo. ¿Qué habéis cuantificado? Ya no digo cuantitativamente, al menos cualitativamente, pero eso de que una planta echas esto y se muere es casi obvio porque está muy frío. Teníamos otra parte del experimento que era propiedades de los... Pero es que el tiempo se ha acabado. Sí, lo sé, que contaba con Y lo-
Y se ha acabado y es que no tenéis subido más a la red. Arturo Martín, del Grupo 5. Yo tenía 2 preguntas, pero Ignacio se me ha adelantado en la primera. Y la segunda era que no me ha convencido mucho la explicación de la reversibilidad de la última reacción, la de que es exotérmica y se vuelve sólido. ¿Cómo puedes volverla hacia atrás? Porque has dicho de meter esa compresa en estado sólido en el congelador y que de ahí se vuelve líquida otra vez, ¿no? No me convence. ¿Cómo pasa eso? No, esas compresas, una vez las pones sólidas, les das el golpe, aguantan un tiempo así, no están todo el rato así, no se quedan así para siempre. Y luego si la metes en el congelador, una vez está líquido otra vez, la dejas un tiempo ahí, puedes volver a darle el golpe y se vuelve a poner... Entonces, ella sola se vuelve otra vez líquida. Claro, claro. Vale, gracias. Y también lo que no hemos dicho, que el hielo instantáneo se puede hacer con agua normal. Por ejemplo, tú puedes congelar un vaso de agua, pero sin ningún movimiento ni nada, ni ninguna oscilación, por debajo de, por ejemplo, menos 10 grados, y después tú la tocas y por la vibración ya se congela directamente. O sea, con el agua normal se podría también, pero no, es difícil. Pues muchas gracias. Pasamos al grupo 7. Buenos días, somos el grupo 7, formado por Héctor Dionisio, Antonio Mejías y yo, Pablo Piñol. Bueno, como dijimos ya en el anteproyecto, nuestro experimento ha consistido en estudiar la resistencia a tracción de la piel de plátano. Yo voy a comentar un poco los objetivos del experimento. Héctor os va a introducir la metodología y los resultados y conclusiones, Antonio. Bueno, en cuanto a los objetivos, el experimento ha consistido en estudiar la resistencia de tracción de la piel de plátano y establecer una relación con la microestructura y con el tiempo, es decir, estudiar los factores que influyen en esta propiedad de la piel de plátano. Antes del experimento nosotros nos planteamos que, bueno, pensamos que resultaría interesante si la piel de plátano tuviera gran resistencia mecánica que podría ser utilizada para industria textil o para construcción, pero bueno, eso no ha sido nuestro objetivo, sino, como ya he dicho, es estudiar la resistencia a tracción, relacionarla con el tiempo y con la microestructura. Y bueno, sabemos que la piel de plátano está formada por hilos que se ponen de forma paralela, y ese ha sido uno de nuestros experimentos, de nuestros ensayos, estudiar la isotropía de la piel de plátano, ¿vale? Coger 2 probetas, una de manera longitudinal, otra transversal, y ver cómo influía. Luego también otro ensayo adicional ha sido estudiar o coger 2 probetas, una de doble dimensión que la otra, y ver si resistía el doble o no. Bueno, para realizar el experimento hemos obtenido 10 plátanos del mismo racimo, con el fin de obtener los plátanos tuvieran las mismas propiedades y características. Y de cada plátano se ha obtenido una probeta como esta, de 2 centímetros de ancho por 8 de largo, y con ellas hemos realizado los ensayos de tracción. Hemos hecho el experimento durante 3 semanas y cada vez que tomábamos medidas utilizábamos 3 probetas y así comparando los resultados para obtener resultados para obtener un resultado verdadero. Bueno, el ensayo, como se puede ver, se sujeta la probeta con 2 cartulinas, una por arriba y otra por abajo, y luego con 2 pinzas a cada lado de la cartulina para que estas no estén en contacto directo con el plátano y que se rompa por esa zona. Y luego un extremo de las pinzas está unido a un peso que hemos usado, una garrafa de agua, a través de un hilo de pescar, y luego se va echando agua hasta que ya rompe la probeta, y una vez ha roto la probeta pesábamos el agua con la garrafa, le restábamos el peso de la garrafa vacía, de ahí obteníamos la masa del agua y luego por la gravedad obteníamos la fuerza. Bueno, aquí ya la probeta ha roto y ahora lo pesaríamos y obtendríamos la fuerza.
Una vez obtenida la fuerza, pasamos a mirar la microestructura para relacionar la fuerza necesaria para romper la probeta con la microestructura del material y así obtener resultados y conclusiones acerca de por qué se producía. Y lo que hacíamos era, con la piel que sobraba del plátano, hacíamos un corte transversal para mirarlo al microscopio. Sin embargo, el corte transversal no conseguíamos hacerlo lo suficientemente fino para verlo, así que decidimos hacer cortes longitudinales y bueno, fue más fácil mirarlo. La primera semana observamos que había en la cara interna de la piel del plátano había una pequeña incisión. Y cuando hicimos el experimento vimos como, a pesar de esa incisión, la cáscara del plátano no rompía por esa zona y por tanto concluimos que la resistencia a tracción la ofrecía la cara externa de la piel del plátano y no la cara interna. Otro problema que tuvimos con la máquina que hemos elaborado nosotros para hacer el ensayo de tracción fue al principio que utilizamos papel en vez de cartulina, con lo cual el papel se reblandecía y se rompía con facilidad. Utilizamos también hilo de coser en vez de hilo de pescar, que tiene una menor resistencia. Y utilizamos pegamento de barra en vez de pegamento de grana de adhesión. En cuanto a la microestructura, la primera semana la piel de plátano vimos que estaba formada por células pequeñas y redondas, agrupadas en líneas, y nos dimos cuenta de que por cada 3-4 líneas de células había una pequeña discontinuidad, una línea de diferente color, que creemos que puede deberse a los hilos que compone la piel de plátano. En la segunda semana ya los plátanos se empezaron a oscurecer, y observamos que la resistencia a tracción era menor, por lo tanto verificamos nuestra hipótesis y también observamos cómo en las zonas más oscuras las células eran mucho más grandes y alargadas que en las zonas donde el plátano estaba aún amarillo. Y ya la tercera semana los plátanos eran casi negros y apenas tenían resistencia y la microestructura no pudimos observarla ya que no pudimos obtener una capa fina debido a que la piel estaba muy blanda. Vale. ¿Está apuntado? No sé. Vale. Yo voy a hablaros de los datos obtenidos y podéis ver aquí el primer día de la primera semana tenemos aquí vemos como el primer día de la primera semana obtuvimos una masa, bueno, resistía una cantidad de agua de más o menos 17 litros. Esto nos da una fuerza de, no os fiéis de esto, no son kilonewton, son newton, fallo nuestro. Y cómo iba evolucionando la curva a la segunda semana de forma potencial, reduciéndose con el tiempo y finalmente la tercera semana ni siquiera resistió el peso de las pinzas y la propia garrafa, que son aproximadamente 137 gramos. Esto lo hicimos con dos especies, primero con una que era más pequeña y luego con otra que era más grande. Los datos eran diferentes porque son diferentes especies, pero más o menos la curva nos salía bastante igual. No nos acabamos fiando del todo y decidimos hacerlo, además, más detalladamente, diariamente, todos los días, a la misma hora, a las 5 que dábamos, tomábamos los datos y correspondían bastante bien con la curva que nos había salido anteriormente. Luego, a partir del día 8 dejamos de tomar datos y el día 15, que corresponde con el último dato nos daba bastante igual. Lo compramos en la misma frutería, no era del mismo racimo, obviamente, porque lo hicimos en otro tiempo, pero salía bastante parecido. Luego también realizamos, como ha dicho Pablo, un experimento para comprobar si una probeta del doble de sección, en vez de 8×2, 8×4,
aguantaba el doble que una normal. Y efectivamente aguantaba aproximadamente el doble, como la del doble de sección aguantaba alrededor de 16,8 newton y la normal pues la mitad. Unos 8 newton, perdón por el ruido. Y también, como comentó mi compañera al principio, hicimos un experimento para comprobar la anisotropía y este tuvo que ser con probetas muy pequeñas. En vez de 8×2, que son las comunes que estábamos usando, que os las he pasado por ahí, no sé si os han llegado, usamos una de 3×2, porque horizontalmente no queríamos discontinuidades y el plátano no da para más. No hay una superficie horizontal para coger una probeta de esas dimensiones. Así que fue bastante costoso si estáis viendo la forma de anclar la probeta a la máquina de ensayos, pero lo conseguimos y efectivamente observamos anisotropía. El corte vertical, que es las probetas que hemos estado haciendo siempre en este sentido, si este es el plátano, y el corte horizontal, bueno, el corte vertical sería así y el corte horizontal como así. Pues en el vertical lo hicimos, me parece que el día 5 y es alrededor de 4,8 y en el horizontal fueron de 3,4 newton. Y ya está. Como conclusiones, debemos decir que las células de las zonas manchadas que observamos al principio eran más alargadas y más grandes que las demás. Con el tiempo, las células en general eran más grandes y desde luego las nuevas zonas manchadas eran las mismas que las primeras. Así que de ahí deducimos que las células van creciendo. Tenemos una hipótesis un poco descabellada, pero no estamos muy seguros. También observamos que la bolsa que contenía los plátanos de un día para otro siempre estaba húmeda y de ahí deducimos que perdían agua. La hipótesis es que el agua ejercía presión, esto no lo sabemos, o sea, aceptamos críticas. El agua ejerce presión en la célula y por turgencia pues crece. Hay unas que crecerán más que otras. Al morir la célula son capaces de almacenar más agua y estas son las zonas oscuras, más oscuras, que no sabemos el porqué del color, pero tenemos la certeza de que por ahí se rompe antes, así que serían como zonas más débiles. En casi el 100% de los ensayos con probetas que tenían una zona oscura, efectivamente la probeta rompía por esa zona. Y lo que sí tenemos seguro es que la resistencia a tracción de la piel lo ejerce la cara exterior, por lo que dijo Héctor antes, porque en uno de los ensayos sin querer se nos rompió, aún así lo hicimos y la cara interna no afecta prácticamente. Y bueno, la microestructura tiene un papel fundamental y la resistencia a tracción desde luego decrece con el tiempo de forma potencial. Y ya está. Muchas gracias. Por cierto, agradecimientos al profesor y a los compañeros que nos pudieron aportar alguna idea en el anteproyecto. No me acuerdo de quiénes erais, pero gracias, hombre. Muchas gracias por vuestra presentación. Pasamos al turno de preguntas. Quien tenga el micrófono lo puede ir pasando, por favor. Y el siguiente grupo, el 8, se va preparando por aquí. Hola, soy Rubén del grupo 13 y quería preguntaros, en la gráfica que habéis dicho que hicisteis experimentos todos los días, ¿por qué había un salto bastante en la otra? Hay 3 puntos y luego 5, ¿por qué el salto ese? La verdad es que nos costó bastante encontrar una semana en la que pudiéramos quedar los 3 todos los días a la misma hora y estábamos observando unos valores bastante bajos. De aquí a aquí no ha cambiado casi nada. Y en el otro salto, que es el que más... Hay primero 3 puntos y luego... Este aquí. Ese. El salto de tiempo es de un día. No. Sí que hay salto de resistencia, pero de tiempo es igual.
Pues, pero que si sabéis por qué se produce el salto... No, hay días que pierde más resistencia que otros. Eso no sabe. Gracias. Sí, seguramente sea el error. No se ajusta perfectamente a la curva. Enrique Rodríguez, del Grupo 12. Quería preguntaros si en la rotura habéis notado alargamiento en la probeta o ha sido de forma catastrófica. La verdad es que ha sido bastante catastrófico. Si nos ponemos a medirlo con una cámara o algo así, probablemente habría habido alargamiento, porque parece que el plátano tiende a eso, pero no lo hemos observado, por lo menos macroscópicamente no. Hola, soy Daniel del Grupo 14 y me gustaría saber qué tipo de microscopio, cómo habéis utilizado para observar la microestructura. Sí, ha sido un microscopio óptico, nos lo ha prestado el instituto de allí de nuestro pueblo y de 4 y de 10 aumentos, no teníamos más. Hola, soy Carlos del Grupo 21 y quería preguntaros si le habéis encontrado alguna aplicación a la piel del plátano. No, la verdad es que no. Hola, Alejandro Martínez del Grupo 6. Quería preguntar si creéis que el hilo de pesca ha podido influir en los resultados, porque como está hecho para que aguante... Claro, pero el hilo de pesca, si te fijas, no... De hecho, lo hicimos al principio con hilo normal, pero el caso es que el hilo normal rompía antes que la propia probeta del plátano. Al coger hilo de pescar, como aguanta más que el plátano, no afecta para nada. O sea, si rompe antes el plátano, esto simplemente es como si estuviera unido, estuviera pegado. No creo que influya. Dos últimas preguntas. Hola, soy Gonzalo del Grupo 14 y mi pregunta es que si habéis utilizado el mismo tipo de plátanos o... Sí, del mismo racimo intentábamos Pero, todo. por ejemplo, ¿habéis usado plátanos canarios, bananas? Todos plátanos canarios, todos. Gracias. Una última pregunta, si la hay. ¿Puedes bajar aquí el micrófono, por favor? Hola, Alba del Grupo 17. Yo quería saber si sabéis exactamente de dónde pierde el agua. Si de la cáscara o del interior. La verdad es que, no sé, guardábamos el plátano siempre en la misma bolsa y el plátano entero, porque de un día para otro la probeta se pudría, ella sola se pudría. Sí, pero es que si realmente pierde el agua de la cáscara, las células serían más pequeñas, ¿no? O sea, se arrugan, ¿no? No se hacen más grandes, ¿no? Pues, la verdad es que no lo habíamos planteado así, la verdad es que... No sé, digo yo. Puede ser. Muchas gracias, Grupo 7. Pasamos al Grupo 8. Cuando queráis, vuestro tiempo empieza ya. Buenos días, muy buenos días. Somos el grupo número 8, formado por Sergio Frutos, Alejandro Benabé y Juan Ignacio Caballero. Nuestro trabajo versa sobre resistencia de hilos. Este es el principal, este es el índice. Comenzar diciendo la introducción. ¿Por qué los hilos? ¿Tienen importancia? ¿Han tenido alguna vez? Permitidme hacer un poco de contexto para saber de dónde venimos. Los hilos y las cuerdas se han ido desarrollando a lo largo de la historia, pues con la construcción, para sistemas de poleas, para la ropa, para las redes y cuerdas de los pescadores. Pero no es hasta el siglo XIX, finales del XVIII, con la Revolución Industrial, donde adquieren una importancia realmente vital por su interés económico para la industria textil. Si recordamos, la Revolución Industrial tiene dos pilares básicos: en la industria siderúrgica y metalúrgica, que no nos interesa, y la industria textil, que como ya he dicho, fue realmente importante en el desarrollo económico de aquella sociedad. Los métodos científicos de esos siglos, aplicados a la industria, permitieron un desarrollo progresivo durante todo el siglo XIX, hasta el siglo XX, mediados del XX, donde aparecen una nueva revolución, digamos los plásticos,
Las fibras como el nylon, poliéster, neopreno, con mejores características mecánicas y químicas incluso, sustituyen a las antiguas fibras, como pueden ser el algodón, el lino, la seda. Y hasta nuestros días, como fibras más modernas, como nos han enseñado la fibra de vidrio, la fibra de carbono o la fibra de vidrio. Bien, el objetivo de nuestro trabajo es, más que hacer un trabajo cuantitativo, era un estudio comparativo porque no nos atrevíamos a decir que esos eran los valores absolutos de una resistencia de un hilo. Y queríamos decir si un hilo aguantaba más que el otro, no si aguantaba 10 megapascales o 5, que obviamente no aguantaban tanto. Bien, el fundamento teórico. La segunda ley de Newton, no hay nada que explicar. Y la tensión. Para esto, y el comportamiento físico del hilo. Debería haber pasado estos hilos, por favor, hacedme un favor. Y por aquí voy pasando yo. 3 tipos de hilos, distintos materiales. Poliéster, lana y algodón. Está un poco... ¿Paso eso? Sí, da igual. Ir pasando. Vale, muy bien. Todos tenéis en mente la típica película... A ver si encuentro una luz. En la película de superhéroes, por ejemplo, en la que la chica está colgando del extremo de un hilo y accidental este, claro, no resiste el peso y se va rompiendo lentamente por el extremo hasta que se produce la rotura frágil en el momento en el cual aparece el chico y le salva a la chica. Bien, no perdamos el hilo. ¿Por qué cuento esto? Muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué las cuerdas rompen por el exterior? Podría originarse una rotura en el interior, una grieta que se expandiera desde el interior hasta el exterior y eso produjera la rotura frágil del material. Muy bien. Si esto es la sección del hilo, un hilo está formado por fibras, esto lo damos por hecho, y ahora quiero que comprobéis en los hilos que he pasado, que tiréis, hagáis un ensayo de tracción vosotros mismos tirando y observéis. Si os fijáis, esto serían las fibras, lo que ocurre al hacer una tensión es que se produce un esfuerzo de torsión y esto se retuerce, dicho mal y pronto. Este esfuerzo de torsión es mayor en los extremos, en las fibras exteriores, que en las interiores. Que a su vez, como están mayormente retorcidas, digamos, comprimen a las interiores, produciendo un rozamiento que evita que deslizan unas entre otras. Cuando este rozamiento es máximo y ya no pueden deslizar más, se ha llegado a su máximo, es cuando el hilo es la resistencia máxima que podemos decir del hilo. En el siguiente instante, digamos, el diferencial de tiempo, se rompería el extremo, se romperían las fibras exteriores porque ya no aguantan más y sigue propagando la escisión hasta el centro del hilo y finalmente rompería. Muy bien, eso es lo que ocurre cuando tiramos un hilo. Perdón. El material. Bueno, hemos hecho 4 tipos de hilo. La lana, algodón, poliéster y nylon. 2 fibras naturales, 2 fibras derivadas del petróleo. Y esto de aquí es el pesamaletas que hemos utilizado para medir la fuerza. Bien. El montaje. Montaje sencillote, donde los haya, porque el hilo... El pesamaletas es esto. El hilo lo atábamos un extremo a un sitio fijo, como puede ser una mesa, un rallador, lo que se os ocurra, y el otro extremo, mediante un nudo corredizo, lo atábamos al pesamaletas. Íbamos haciendo un esfuerzo continuo, hasta que íbamos mirando el peso, y cuando rompía, pues nos quedábamos con la última masa y multiplicábamos por 9,8 de la gravedad. Y ya, sin más. Muy bien, ahora ya os dejo con mi compañero Alex para que os cuente el método de obtención de datos. Os voy a contar cómo hemos obtenido los datos. Lo primero para obtenerlos es hacer el montaje, porque si no sería imposible. Y tuvimos que hacer en los hilos escoger una serie de longitudes, porque principalmente lo que íbamos a ver, si cuánto resistían según la longitud del hilo. Y al principio íbamos a elegir longitudes de 5 centímetros, 20 y 40, pero vimos que hacer nudos en un hilo de 5 centímetros
pues la verdad es que era bastante difícil. Al final escogimos de 20 centímetros 40 y de 1 metro, a los cuales realizamos 8 medidas de ensayo de tracción. ¿Por qué 8 medidas? Pues simplemente intentamos realizar las mayores medidas posibles para evitar sobre todo el error aleatorio y el error humano, que sabíamos que iba a haber seguro. Pero esto en hilos solos. Pero luego pensamos que no solo podíamos hacerlo de hilos solos, sino probar diferentes formas de tenerlo, sino una combinación de varios hilos unidos y sobre todo el trenzado, que la verdad es que llevó bastante trabajo y no pudimos hacer 8 medidas de cada uno. Bueno, sobre todo el trabajo, como he dicho, va a ser probar hacer ensayo de tracción por la longitud de hilo, a ver cuál resistía más. Pero también llegamos a la conclusión que podíamos hacer uno de fijar una longitud y hacerlo según el grosor, al cual elegimos solo un material, que en este caso fue el algodón. A ver si en un momento de grosor cómo influía en la resistencia, aunque nuestra hipótesis fue, como tampoco llevamos tan mal, que a mayor grosor va a tener mayor resistencia al hilo. Vale, cuando tomamos los datos con el ensayo, estos fueron más o menos las tablas que fuimos con los datos, así, por así decirlo, a lo bruto. Que fue que he puesto un ejemplo de algodón, porque hicimos la verdad que muchas tablas con los 4 materiales y tampoco quería poner aquí todas las tablas con todos los datos. Y esto más o menos es lo que hicimos. Pusimos más que nada para tener los datos ordenados, pues las tablas con las masas que obtenimos hasta rotura, pero lo que pensamos que iba a ser importante sobre todo para esto como experimento es tener los errores del medidor, el error absoluto. Y eso. De aquí pasamos a procesar los datos. ¿Cómo hemos procesado los datos? Pues simplemente hemos hecho una medida de todas las masas, o sea, con su error, según en cada longitud del hilo y en los distintos materiales, para luego poder hacer la comparación. Pero claro, pensamos que no podíamos hacer las tablas de la fuerza, o sea, a ver si me explico, de la fuerza frente a la longitud que tenía el hilo, sino que optamos por ser más experimentales y más enfocarlo a un ensayo de tracción de verdad y hallamos la tensión que soportaba cada hilo en cada longitud. Más o menos vimos que, sobre todo en el algodón, vimos que la tensión era incluso un poco hasta constante, pero lo que sí nos dimos cuenta, por ejemplo, en este, es que por ejemplo, en el hilo de 40 centímetros, ya haciendo las 8 medidas, incluso hicimos hasta 16, a ver si habíamos hecho algo mal, nos dimos cuenta que el de 40 centímetros tenía una tensión menor que el de 20 centímetros y el de 1 metro. ¿Por qué? Pues la verdad es que nos quedamos un poco anonadados. Bueno, lo que tratamos también era cogimos las tablas, a la cual lo metimos en una plantilla que hicimos para linealizar las gráficas, que tampoco fue muy difícil con los hilos, porque tampoco las tensiones eran muy dispares, o sea que nos dieron tablas algo así. Ya digo, este es el ejemplo de algodón, porque los demás eran totalmente parecidos, pero ya hubo algunos datos que nos dejaron extrañados. Y bueno, y ahora os dejo que va a explicar la microestructura a mi compañero Sergio. Sí, bueno. Estas fotos de microestructuras no son nuestras, porque lamentablemente nuestro microscopio no era lo suficientemente bueno como para poder ver todo esto. Entonces, bueno, aquí tenemos unas fotografías para más o menos que sirvan como guía para ver cómo son los materiales microestructuralmente, pero lamentablemente no hemos podido relacionarlos. Así que pasamos a las conclusiones o la evaluación. Pues teniendo en cuenta las variables controladas que teníamos, longitud, grosor y tipo de material, bueno, pues empezando por el grosor, porque ha sido lo más concluyente, podemos decir que a mayor grosor, mayor es la resistencia mecánica. Pero
con una ley, con una relación lineal entre lo que es la fuerza de rotura y el grosor. Si atendemos a la... Esto es la tensión, fuerza de rotura, dividido entre la superficie. Cuando multiplicamos la superficie, el grosor del hilo por un número n, la fuerza de rotura se incrementaba por ese número n. Es decir, la tensión se mantenía constante. En cuanto al tipo de material, pues hemos visto que nos ha extrañado que hayan aguantado más las fibras naturales que las fibras sintéticas. Y no sé si tenéis por ahí los hilos. Lo podéis comprobar. En el algodón está formado por 7 hilos simples. Pero en el ensayo lo que hicimos fue coger solo uno de esos hilos simples y compararlo con el nylon. Y aún así aguantaba más el algodón. Y luego, en cuanto a longitud, pues no ha sido concluyente. Ha dependido del material. En el poliéster y en el nylon han aguantado más cuanto más largos eran, y eso puede ser debido a que son materiales más homogéneos por ser sintéticos. Y bueno, destacar que en cuanto a los nudos que hemos realizado, porque nosotros, si lo podéis ver en uno de los ejemplos, ¿dónde están los hilos? Bueno, sí, está anudado y son nudos corredizos, y ahí son concentración de tensiones, y muchas veces los ensayos los teníamos que desechar porque la tensión que aplicábamos sumada a esas tensiones pues hacía que rompiese antes por ahí el material. Y bueno, bibliografía, pues un par de definiciones, y gracias por su atención. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. No sé quién tiene el micrófono. Alicia. Hola, soy Alicia del grupo 18 y quería preguntaros, habéis dicho que en el algodón la tensión parecía que se mantenía constante. Sí. ¿Con los otros también pasaba, con los otros materiales? La tensión solo la hemos medido en el algodón. No, están todos. Y la tensión en cuanto al grosor, calculada solo está en el algodón, porque los otros materiales no hemos podido conseguirlos con distintos grosores, era más difícil. Pero la tensión está calculada en todos, no lo hemos comparado eso, porque uno era longitud y otro grosor. Grupo 6 se va preparando, por favor, va bajando. Ignacio López, del grupo 26, y yo tengo dos preguntas. Una, ¿de qué manera trenzasteis los hilos? Y la segunda es, ¿no preferisteis, en vez de poner solo el algodón, las tablas, hacer la media y poner de todos? Que en vez de poner las 3 tablas del algodón, hacer la media y poner las tablas de todos los materiales. La primera parte ha sido una labor un poco de chinos, realizar lo que es el trenzado, porque el trenzado lo hemos hecho nosotros a mano, pues como haces una pulsera para niños pequeños, no tan mayores, no tan pequeñas. Y la segunda, podríamos haber hecho la media, pero nos interesaba mostrar las 3 porque los nudos, hemos dicho que son sitios de concentración de tensiones. Entonces, el nudo es la variable que no podíamos controlar y que hacer la media pues resultaba un poco extraño, podía variar eso. Bueno, quiero añadir que lo que nos sorprendió de verdad es que cogimos 4 hilos sueltos y luego trenzamos 4 hilos y comparamos y aguantaban más los 4 hilos sueltos que habiéndolos trenzado. Probando un montón de veces y con todos los materiales. Y múltiples trenzados. ¿Por qué? No lo sé. No sé. Puede ser por concentración de tensiones al estar sometidas a mucha compresión o algo, pero no lo sabemos. O que lo trenzáramos, ¿no? También. Pedro Díaz, grupo 4, y era para saber, los materiales que utilizasteis, no hay ninguno que trenzado aguantase más que con los hilos sueltos, ¿no? Pues la verdad es que ninguno. Pero no es lo común, tendría que dar mayores. Hola, soy José Antonio, del grupo 15. Bueno, es que en las tablas no se veía muy bien, entonces más o menos de cuánto hablamos de pascales o en gramos, me da igual, lo que sea, lo que queráis, pero ¿cuánto aguantaba? Sí, la tensión del algodón está alrededor de 7,5 por 10 elevado a 4 pascales. ¿Así? Sí. ¿En el 9? Lo que pasa es que
No. Ahí no sale la tensión. Son unos... pues son 9,4, 9,3 por izar a 4 pascales. Adrián, del grupo 10, y me gustaría saber cuál creéis, en vuestra opinión, que tiene mejores propiedades mecánicas y si creéis que son mejores fibras naturales o sintéticas. Bueno, en este caso nos han salido que eran más resistentes a las naturales, pero lo sintético está hecho para superar lo natural, así que no sabemos, pero no sé, yo creo, desde mi punto de vista, creo que el poliéster es el que, porque era muy fino, si lo podéis comprobar, es finísimo y ha aguantado más o menos un poquito menos que el algodón, que era bastante grueso. Por tanto, yo creo que el poliéster. Bueno, pues muchas gracias, Grupo 8, y pasamos al último grupo de este curso. Sois el Grupo 6. Buenos días, somos el Grupo 6, somos Néstor Calderón, Belis y yo, que soy Alejandro Martínez. ¿Dónde está? Pero... ¿Es esto, no? Vamos a hablar sobre el caramelo como posible elemento estructural y bueno, vamos a hablar de esto, de la hipótesis, la estructura de composición, la síntesis, propiedades y comportamiento. Vamos a seguir un poco lo de esa imagen, la pirámide esa con la estructura, la síntesis y todo. Y bueno, la hipótesis es esta: si aparte de como elemento de cocina se puede utilizar el caramelo como elemento estructural haciendo unas columnas básicamente así. Para ello vamos a utilizar 3 tipos de caramelo, porque durante la cocción del caramelo se pueden conseguir 3 tipos: caramelo que hemos denominado blanco, rubio y un caramelo más oscuro. Y bueno, esto es un poco de repaso. Vamos a utilizar azúcar de mesa común, que está formado por sacarosa, que bueno, como todos sabemos es glucosa más fructosa, unidos por enlace glucosídico. Para ello necesitaremos una cacerola, una cuchara, las cantidades a utilizar es un vaso de agua y un vaso de azúcar, una fuente de calor, que en nuestro caso fue una vitrocerámica, moldes de teflón, que es esto, que es básicamente lo encontramos en tipo Leroy Merlin en el apartado de jardinería, son como tuberías, papel de cocina para que no se pegan los moldes y unos guantes de cocina para evitar quemarte. La síntesis es muy sencilla. Simplemente se mezcla agua y azúcar, se calienta, se mantiene la temperatura hasta que el caramelo cambia de color y dependiendo del color que queramos, pues paramos ahí la cocción y luego verter el contenido en los moldes previamente rodeados de papel de cocina para evitar que se peguen, y al final obtenemos esas 3 columnas. Una está partida, esa no la utilizamos, es blanco, así un color más entre amarillo y naranja, y el otro que es el oscuro. Durante la cocción ocurren estos, hay que tener en cuenta estos apartados. El agua y el azúcar, al mezclarlos, forman como una especie de almíbar, que es lo que se cuece a altas temperaturas posteriormente. Al principio todo el calor que suministramos a la mezcla lo absorbe el agua, que evapora, y lo que provoca es una concentración de azúcar, y queda como una pasta de caramelo, que es lo que nos interesa para luego solidificarlo al enfriarlo, que le da rigidez, y ese es el caramelo que utilizaremos para hacer estas estructuras. La textura final depende de la temperatura, y esta temperatura aumenta según haya mayor concentración de azúcar. Y por último, esto es como una especie de hipótesis, luego no se cumplió del todo, que a temperaturas más altas, es decir, mayor concentración de azúcar, quedan caramelos más duros y rígidos, y a temperaturas más bajas todo lo contrario, y al final no fue del todo cierto. Aquí tenemos un poco, esto es nada mezclar, esto es el almíbar, nada más mezclar agua y azúcar. Esto es el primer cambio de color, que pasa, está un poco así como si fuera agua, luego pasa a un color más blanquecino, luego a un color así más dorado, que esta es la segunda columna que sacamos, luego va cogiendo un poquito más de, no se ve mucho en los bordes, sobre todo, que se empieza a quemar un poco el caramelo. Y bueno, esto es el paso un poco hasta el color dorado, un poco así, y bueno, y estas son las columnas, las sacamos de estos moldes y poco más. Y estos son los 3 tipos de caramelo, se ve un poco al aumentar, pero el blanco, el dorado y el negro.
Al final esto tenemos 3 tipos de caramelos, blanco, rubio y negro. El blanco no es muy pegajoso, al igual que el rubio, no es uniforme porque está formado como especie de granitos muy pegados unos a otros y tiene sabor dulce. El rubio es igual, pero es muy uniforme, no es muy pegajoso y todavía mantiene sabor dulce. En cambio el negro es todo lo contrario, es muy pegajoso, de sabor amargo y es bastante uniforme en cuanto a su estructura. Y esto es una aclaración, los caramelos nada más obtenerlos todos son pegajosos, pero conseguimos eliminar eso en el blanco y en el rubio enfriándolos o dejándolos al aire, lo que tardan más, o metiéndolos en un frigorífico. Y en el negro no, en el negro es pegajoso siempre, hagamos lo que hagamos. ¿Qué ha pasado algo? No sale la imagen entera. Bueno, este es el aparato que usamos para hacer el ensayo de compresión, que está formado por, ahora lo veréis en el vídeo, una base inferior donde se apoya la probeta y una base superior donde se apoyan los pesos. Y a los lados hay unas columnas que están clavadas a la base inferior y la base superior tiene unos agujeros donde se meten las columnas. Entonces la parte superior tiene movilidad vertical, pero al tener poca holgura no deja que se incline. Los resultados de los ensayos de compresión son 7 kilos el caramelo blanco, 123 kilos el caramelo amarillo y 60 kilos el caramelo marrón. De la probeta de caramelo blanco no podemos sacar ninguna probeta buena porque la parte superior de la probeta siempre se quedaba cristalizada, entonces el resultado no es muy representativo. Y el caramelo negro, aunque es bastante más duro, a los 40-45 kilos se empezaban a extender unas láminas y al final acababa rompiendo. Empezaban a extendirse láminas de los bordes. Vamos a poner el vídeo del ensayo del caramelo amarillo. Maravilloso. Había 50 kilos de ladrillos, 50 kilos de ladrillos, 2 losas de granito de 20 kilos y el resto en fundición. Bueno, el caramelo, como conclusión para la aplicación estructural, el caramelo blanco es demasiado poco resistente, el caramelo negro es demasiado frágil y el que mejor relación propiedades guarda es el caramelo amarillo, que acabó aguantando 157 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, esto es una imagen de cómo rompe el caramelo. Ahí se ven las larvas, que no se ven muy bien. Y ahí la especie de granizado que queda cuando se aplasta el caramelo, que queda blanco, incluso el caramelo negro, por las microgrietas que tiene. Bueno, el segundo ensayo que hicimos fue un ensayo para ver cómo se comportaba el caramelo ante calor. Y lo que hicimos fue meter las 3 probetas que teníamos en un horno a partir de 50 grados. Fuimos subiendo la temperatura y viendo cómo se comportaban. Las conclusiones a las que llegamos fue que el caramelo blanco funde a altas temperaturas porque a 50 no se fundía, pero en vez de fundir y perder lo que es la estructura cilíndrica, expulsaba agua en estado de ebullición, pero lo que es la estructura cilíndrica no se mantenía. El caramelo rubio fue igual, no fundía a los 50 grados, sino que fundió aproximadamente a los 100, pero sí se fundía regionalmente y perdía la estructura en sí de columna. Y el caramelo negro, según lo metimos en el horno a los 50 grados, se fundió completamente, perdiendo toda la estructura. Vamos a mostrar la foto para ver los resultados. Y a la conclusión que llegamos al final del experimento es que el caramelo óptimo para
usarlo como elemento estructural es el dorado, porque aguanta un gran peso, que nos aguanta 123 kilos, no se funde, aguanta medianamente la temperatura ambiente y cuando se soporta esfuerzos de compresión se va deformando y no parte directamente o catastróficamente. Y los inconvenientes, los únicos que tenemos, es que acumula mucho calor y tarda mucho en desprenderlo, puede ser un fallo en servicio y ya está. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Toma, cachazo este infernal. ¿Qué pasas, Bob? Vale. Ignacio López, del grupo 26, y mi única pregunta es ¿qué medidas tenían las probetas? Pues empezamos haciendo unas probetas de 2,5 centímetros de diámetro, pero le fuimos metiendo peso y acabaron aguantando el salto de un hombre de 100 kilos, así que hicimos otras de 1 centímetro, de 6. Son las que hemos usado para... Estas tienen, por ejemplo, 1 centímetro de diámetro por, creo que eran 6 centímetros de largo. 6 o 8, no me acuerdo, creo que eran 6. Sí, Alejandro del grupo 25, y quería saber, para obtener los 3 caramelos, habéis dicho que los habéis tenido distinto tiempo, ¿no? Sí, tú cuando juntas el agua y el azúcar, empiezas a calentar, lo primero se evapora el agua y luego cuando está la mezcla de los de almíbar y eso, mientras vas manteniendo calor a la mezcla, primero coge color blanco, luego va cambiando. Cambia prácticamente repentinamente, va cogiendo un color más dorado y del cambio, y el último es cuando ya el caramelo, digamos que casi se quema, que pasa, es según el calor que vaya metiéndole. O sea, ¿pasa mucho tiempo de un estado a otro? Sí. Vale. Hola, soy Alberto del grupo 4 y simplemente quería saber si tuvisteis algún problema en la fabricación del caramelo o al fabricar las probetas. Las probetas tuvimos el problema de encontrar el molde, porque el caramelo cuando sale está muy caliente y nos vimos negros básicamente para encontrar una probeta que soportara el calor. Probamos primero en plan método casero, creo que fue un rollo de papel higiénico, pero nos salía una probeta que saltaba una persona de 100 kilos encima y se quedaba como estaba. Reducimos el diámetro, cogimos creo que tuberías de PVC pero se quedaba el caramelo pegado y no podíamos sacarlo, y al final encontramos esto que aguantaba bastante el calor y con papel de cocina rodeándolo se podía sacar perfectamente. Y el otro problema que tuvimos fue hacer el caramelo, porque al principio no sabíamos cómo se hacía, tuvimos que probando varias tardes a ver cuándo cambiaba el caramelo para pillar el punto exacto cuándo sacarlo y poco más. Arturo Martín del grupo 5, quería saber cuántas veces habéis probado el ensayo de compresión con cada tipo de probeta. Probamos, hicimos 3 de cada una, el del caramelo blanco nos salió una defectuosa y del caramelo blanco creo que probamos 2, del amarillo creo que otras, no, del amarillo probamos una porque nos aguantó 123 kilos, tuvimos que estar poniendo, se nos agotaron las pesas, tuvimos que estar poniendo ladrillos o bloques de hormigón y en cuanto rompió lo dejamos, y el negro creo que probamos otras 2 y más o menos se mantenía. Hola, Natalia del grupo 5. Me gustaría saber cómo habéis medido la temperatura de fusión, porque nosotros no lo conseguimos, una temperatura exacta. No, la temperatura de fusión no lo miramos, era simplemente el caramelo tiene un problema que si le metes calor pues se derrite, entonces como elemento estructural eso es un inconveniente, entonces lo único que hicimos era meterlos en el horno y ver cómo se comportaban ante un aumento de temperatura sin medir, pues no teníamos termómetro ni nada para meterlo en el horno, entonces era solo, digamos que como una prueba visual de a cuántos, si le meto tantos grados en el horno, si cómo derrite, a más o menos a qué temperatura, no era algo demasiado cuantificado porque no teníamos los medios. Hola, soy María del grupo 1 y quería preguntar, habéis dicho antes que los caramelos blanco y el amarillo no eran pegajosos si los dejabais al tiempo libre y el negro sí, ¿a qué se debe eso? Sí, lo sabéis. La única, no sé, te voy a decir algo por decírtelo, el caramelo negro apenas tiene agua, es casi caramelo puro
porque el agua ya está evaporada, a lo mejor tiene algo que ver con eso, pero no tenemos ni idea. Se supone que no sabemos, pero sería porque tienen diferente temperatura o sea, diferentes rangos de la temperatura de vitrificación. Hola, soy Alicia del grupo 27. Yo quería saber si cuando rompe el caramelo rubio, que habéis dicho que rompen láminas, si tiene alguna relación con su microestructura. Pues lo que al ir cambiando de color, el cambio de color significa que la sacarosa se ha ido separando. Es lo único que sabemos. O sea, cuanto más oscuro está, es que hay más sacarosa separada en glucosa y fructosa. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto hemos concluido con el último grupo.